Realmente lo que os he preparado hoy, la sesión de hoy, la verdad es que he juntado varias cosas, ¿no? Por un lado vamos a ver el concepto de educación especial y también un poco, bueno, pues esas ideas, ¿no?, que se encuentran detrás de este concepto de educación especial, ¿no? Y cómo se ha desarrollado, ¿no?, hasta llegar al concepto de inclusión. Vamos a ver qué es eso de la inclusión en el aula, en el centro escolar. Y, y luego realmente vamos a ver, bueno, algunas maneras, ¿no?, de poder alcanzar esta inclusión, esta integración, esta participación de los estudiantes dentro del aula sobre todo dentro del aula, ¿no? Dentro del aula. ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad es que esto más bien serían como dos sesiones, pero bueno, pues las he juntado todas en una porque una cosa me llevaba a la otra, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, he decidido pues meterlo todo de una, ¿no? Vamos a comenzar porque sí que son algunas diapositivas las que tengo preparadas y ya tendré tiempo de enrollarme. A ver. Bueno, la idea es eso, ¿no? La idea es trabajar hasta las 7, 7 y cuarto y que luego, bueno, pues podéis continuar trabajando, ¿no? Con lo que os he enviado y con lo que os voy a enviar hoy también, ¿no? La tarea de hoy. Y vale. A ver. Creo que ya. Creo que ya. Vale. Pues eso, bueno. Ya os digo, se titula así, pero aquí hay como varias cosas, ¿no? Ya he metido varias cosas aquí dentro. Nada, realmente vamos a retomarlo un poquito donde nos quedamos ayer, que os acordéis que os señalaba que de alguna manera se llega, ¿no?, a lo largo del siglo XX se llega a una perspectiva muy centrada en la persona, ¿no?, muy individualizada, ¿no?, de lo que es el sujeto, ¿no?, dentro del proceso de enseñanza, ¿no? Y sobre todo relacionado con tanto lo que son los sujetos considerados normales como los sujetos que tienen algún problema de aprendizaje o algún tipo de discapacidad. Bueno, pues nada, esto es lo que Fulger y Riedel llaman pues, la perspectiva, una perspectiva individual de la educación, una perspectiva más esencialista. Bueno, esencialista se refiere a que la esencia del individuo, ¿no?, que cada individuo tiene su esencia, ¿no?, su propia discapacidad y todo, bueno, por eso le llama así. Realmente son diferentes formas de llamar a lo mismo, ¿no?, que esto es una cosa que también lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Realmente siempre ocurre esto, ¿no?, de que a la misma idea, ¿no?, o al mismo fundamento se le ponen diferentes conceptos, ¿no? Ahora lo vamos a ver también, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos el tema del déficit, el tema del paradigma de la competencia, realmente también se le puede llamar paradigma de las capacidades. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver? Claro, nos quedamos en esta idea de el aprendizaje tiene que ver con las capacidades personales, las capacidades individuales de cada persona. Claro, ¿esto qué tiene que ver? Pues que la persona, bueno, depende, o sea, el aprendizaje depende de cada persona. Si veis, esto también se relaciona con lo que ha sido siempre la educación tradicional, ¿no? Pues es el niño que se tiene que forzar, el que tiene que aprobar, ¿no? Es el niño que aprueba suspende, ¿no? Y, claro, totalmente independiente de cualquier factor, ¿no? Del factor social, del factor familiar, etcétera. Claro, ¿esto qué nos lleva? Bueno, esto nos lleva a lo que ha sido la educación siempre, realmente, a lo que ha sido la educación tradicional desde siempre. Y realmente hoy también se hace, lo que pasa es que, bueno, no nos damos tanta cuenta. Pero sí, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido siempre? Ha ocurrido un día? Pues que a los estudiantes, bueno, pues según su edad, su nivel de desempeño, etcétera, pues se les segrega, ¿no? Se les aparta, ¿no? En clases especiales, en centros especiales, o etcétera, ¿no? Y entonces, claro, esta perspectiva individualista nos lleva a eso, a esa segregación de los estudiantes según sus capacidades, según su inteligencia, ¿no? Lo que veíamos del coeficiente intelectual, ¿os acordáis? Pues, pero claro, recordando lo de ayer, o sea, no penséis que esto es algo que se hacía en, en plan, vamos a joder a los estudiantes. No, realmente se pensaba, ¿cuál es la mejor manera de dar una enseñanza de calidad a los estudiantes? Bueno, pues así, ¿no? Separándolos por niveles, por niveles de desempeño, por niveles de discapacidad, ¿no? Niveles de coeficiente intelectual, para darle la mejor educación. Bueno, nada, esto, pues gracias al avance, sobre todo al avance por un lado de la ciencia, ¿no? Y también, bueno, de la ciencia de educación, de la ciencia de la psicología, de las ciencias sociales, también de la filosofía, ¿no? Bueno,
gracias al avance de las diferentes ciencias, porque fijaos, esto es una cosa, no sé si os lo dije ya, pero siempre hay que tener en mente que la educación no es que es una ciencia autónoma, o sea, no es que es una ciencia en sí, ¿no? No es una ciencia básica, se llama, sino es una ciencia especial. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la educación se nutre del resto de ciencias que son más básicas, ¿no? Como es la filosofía, como es la psicología, como en la sociología, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues gracias al desarrollo de esta ciencia, bueno, pues la educación se ha ido nutriendo de eso, hemos podido ir avanzando, ¿no? Desde esta perspectiva individualista a una más centrada en el contexto del sujeto. Bueno, mirar este cuadro está muy bien, ¿no? Porque sí que nos permite, bueno, pues esos cambios, ¿no? Y cuáles son las diferencias, ¿no? De cómo hemos llegado hasta este paradigma de la educación inclusiva que hoy en día no hay, de momento, no hay nada que lo supere, ¿no? El paradigma de la educación inclusiva, además, el tema del paradigma de la educación inclusiva es que es para todos, ¿no? No solo para un grupo de estudiantes, sino que es para todos. Es curioso porque la inclusión viene de la educación especial y al final acaba en una educación para todos los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, en los 60-80 más segregadora, en los 80-90 sí que había una perspectiva más integradora, más integracionista, ¿no? Pero realmente seguía siendo segregadora. O sea, lo que se hacía antes era segregar en clases y centros escolares, y en los 80, bueno, se incluía algunos sujetos con discapacidad en las aulas, pero se les segregaba dentro del aula, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues ahí siguen habiendo fallos, ¿no? Y claro, en la inclusión, ¿qué es lo que nos dice? La inclusión nos dice bueno, es que no solamente necesitamos a los alumnos con discapacidad dentro de las aulas, sino que lo que necesitamos es que participen, o sea, que participen de ese proceso de enseñanza, porque si los segregamos en las aulas, al final hemos resuelto parcialmente el problema, ¿no? Y van a surgir otros problemas, ¿no? Como que se dio que efectivamente pues surgieron, ¿no? Eh, claro, en la segregadora de alguna manera lo que nos dice es que, bueno, pues todos los estudiantes tienen que alcanzar el mismo nivel, ¿no? O sea, hay una homogeneidad de esos estudiantes, ¿no? O sea, el estudiante, bueno, pues tiene sus capacidades, es verdad que nos centramos en qué tipo de capacidad o discapacidades tenga, pero tienen que alcanzar un mismo currículum, ¿no? Los mismos objetivos, etcétera. Entonces hay que hacer que llegue pues hasta ahí, ¿no? Claro, en los 80, 90 ya nos damos cuenta de que, bueno, pues efectivamente, igual no todos llegan a ese nivel y entonces pues hay que adaptar el currículum, ¿no? Que aquí ya, a partir de aquí, a partir del 80-90 ya es cuando empezamos a hablar de adaptaciones curriculares, que ahora las vamos a ver también, ¿vale? Es cuando ya empezamos a hablar de adaptaciones significativas, no significativas y de acceso al currículum, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver. Y al final, bueno, la perspectiva inclusiva ya de lo que se trata es ya no tanto de intentar cambiar parcialmente algunos elementos, sino de intentar bueno, que este currículum, ¿no? O estos recursos, estas aulas, estos centros escolares ya estén adecuados a estos sujetos con discapacidad. ¿Vale? Ya no solo se puede modificar No pequeñas doy cosas, octavo, Omar. no se puede modificar, hacer pequeñas modificaciones, sino modificar el conjunto, incluso modificar la sociedad, ¿no? Ahora veremos esto de modificar la sociedad, ¿no? Bueno, educación especial. Realmente la educación especial, claro, a lo mejor desde una perspectiva inclusiva no hacía falta hablar de esto, pero bueno, sí que creo bueno, que lo tenemos que tocar, ¿no? Igual que vamos a ver ahora los conceptos de déficit, medio valía, pues sí que creo que es necesario también ver, ¿no? Bueno, nada, la necesidad de educación especial pues casi siempre se ha movido en dos enfoques, eh, en dos enfoques que, bueno, realmente son muy parecidos, ¿no? Pero uno se centraba más en estas personas o hacía una mayor separación, ¿no? Entre personas con una discapacidad y sin discapacidad, y el otro enfoque que ya no hablaba tanto de unas personas que tuvieran una discapacidad claramente visible, sino bueno, que tenían una serie de necesidades educativas especiales, ¿vale? Ya no es tanto que tu discapacidad no te permite hacer algo, sino que bueno, tú vas a tener unas necesidades, no sé si lo estáis entendiendo, o sea, no sé si veis la perspectiva, o sea, un enfoque lo veía desde la discapacidad y el otro lo veía desde las necesidades
de aprendizaje, ¿no? Las necesidades educativas. Realmente es casi lo mismo, pero bueno, sí que había pues ahí bueno, pues ahí hay una diferencia, ¿no? Porque claro, si tú lo entiendes desde la discapacidad, pues entonces vamos a seguir con la segregación. Si lo entiendes las necesidades educativas especiales, ya permites una integración en el aula y entonces ver dentro de esa aula qué necesidades tiene cada uno de los estudiantes. Claro, el término necesidades educativas especiales lo que nos permitía era introducir no solamente las discapacidades, sino otros tipos de problemas educativos. O sea, otros tipos de problemas de aprendizaje, ¿no? Como lo que conté ayer, ¿no? Que no los vamos a ver, pero tipos de problemas como, por ejemplo, pues los problemas con las matemáticas o con la lengua, que a lo mejor no se asocia a ninguna discapacidad, pero bueno, pues tenemos ese problema, ¿no? O, por ejemplo, también con el tema de los niños superdotados, ¿no? O con alto coeficiente intelectual, los niños superdotados, que claro, ahí dices, bueno, parece que no hay ningún problema, pero también tienen unas necesidades diferentes, ¿no? Del resto de compañeros, ¿no? O de las personas que tienen una discapacidad, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, aquí os pongo dos definiciones, que es lo que os he explicado, no vamos a leer, aquí os las dejo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí otras definiciones, ¿no? También para que veáis un poco el alcance, ¿no? Y también de la importancia, ¿no? Que se le dio, sobre todo en los 80, y además relacionado con esta perspectiva de integración, al tema de la educación especial, ¿no? Bueno, y la UNESCO pues, señala esto, ¿no? Que la educación especial, pues una educación a aquellas personas que no vayan a alcanzar por los niveles educativos sociales y otros apropiados a su edad. Fijaos que aquí lo que hemos visto en el integracionista, pues aún tenía esa idea, ¿no? de este límite, ¿no? De decir, bueno, es que tienes que llegar hasta aquí, no tienes que llegar a cumplir estos objetivos, estos contenidos, eh, para poder, bueno, funcionar en la sociedad, ¿no? Y bueno, otra definición, Sánchez y Torres, la educación especial como ese estudio de los programas de integración escolar y social. Bueno, esto es una definición, no estoy de acuerdo con esa, pero bueno, la pongo también para que veáis un poco pues, la mezcolanza, ¿no? de conceptos en torno a este término. Yo no estoy de acuerdo con esa, ¿no? Pero bueno, pues para que lo veáis, ¿vale? Ahí se refería más pues, a proyectos, ¿no? De integración social o de integración educativa que no me parece adecuada, pero bueno. Bueno, aquí más definiciones, ¿no? Procesos de enseñanza-aprendizaje para potenciar, desarrollar las capacidades, la educación especial en relación a los apoyos y a las adaptaciones que necesita el alumno, y la educación especial como parte de este sistema educativo relacionado con valores, actitudes, etcétera, ¿no? Claro, fíjate, el último concepto tiene que ver más también con esta ampliación de mira, ¿no? La educación especial, ojo, no solamente el desarrollo de unos procesos de aprendizaje o el estudio de unas metodologías, sino que tiene que ver también con estos valores y estas actitudes que tenemos ante la discapacidad. Fijaos que esto, pues aquí se asoma, ¿no? Esta idea que luego sí que se potencializa o se refuerza con el tema con la llegada de la inclusión, ¿no? El tema de lo que os dije ayer, ¿no? De celebrar la diversidad, eh, de entender la discapacidad como algo que hay que valorar, ¿no? Etcétera. Bueno, básicamente de estas definiciones yo saco dos conclusiones, ¿no? Que las necesidades educativas especiales se dirige o a esa acción educativa, a esas metodologías, a esos procesos de aprendizaje, o a estas situaciones que producen estos cambios. O sea, no solamente estas metodologías, recursos, actividades que se pueden hacer, sino también estas situaciones que se generan a través de los docentes, a través del resto de compañeros, dentro de un centro escolar, etcétera, ¿no? Que es, ya os digo, a lo que al final pues llegamos con el tema de la inclusión. Bueno, claro, efectivamente, con la educación especial abandona, ¿no? esta idea, ¿no? De la individualización y, claro, pues ya os digo, la educación especial que está anclada, ¿no? en esa perspectiva integracionista, pues se centra más pues eso, en esa relación entre el estudiante, ¿no? y el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Ese contexto en el que vive, ¿no? y crece. Bueno, algunos conceptos que incluso algunos ya no se utilizan mucho, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Ya os digo que déficit, deficiencia, incluso minusvalía, ya cada vez se van abandonando, ¿no? Se van abandonando. Pero bueno, para tener una idea, ¿no? de qué nos referimos, ¿no? Pues eso, deficiencia, esa insuficiencia, ese agotamiento.
que te permite llevar, pues eso, que te permite unas funciones entendidas como normales, ¿no? O eso, bueno, por ejemplo, la UNESCO, pues lo que señala es la eficiencia que tiene que ver pues, con esa anomalía o ese defecto, ¿no? Que además, fijaos, el término de déficit luego nos llevó, pues hay un autor, ¿no?, que señala el paradigma del déficit, que ahora lo vamos a ver. Claro, fijaos una cosa, que por un lado, cuando hablamos de eficiencia o déficit, o minusvalía también, claro, siempre nos estamos centrando, o sea, para empezar es negativo, ¿no? Porque realmente te estás centrando en algo que no tiene la persona, ¿no? O sea, minusvalía es que, pues eso, estás minusvalorado, ¿no? O sea, tu valor, ¿no? Como sujeto, ¿no? O como sujeto que puede desarrollar diferentes funciones, no está a la altura, ¿no?, del resto. El déficit igual, el déficit que te falta algo para alcanzar al, al resto. Entonces, claro, pues es algo como, o sea, son conceptos como muy que se centra en la parte negativa, ¿no? En la parte negativa del sujeto, ¿no? Y fíjate, el vocablo, como señala aquí, también se centra en esa parte cuantitativa, ¿no? Te falta algo. O sea, hay una serie de elementos, dos, tres elementos que te faltan para llegar, bueno, pues a lo que es la norma, ¿no? A lo que es la regla, ¿no? Por decirlo así. Bueno, handicap, seguro que algunos de los handicaps sí que se sigue utilizando a la hora de decir que cuando se señalan, bueno, que hay algunos déficits, no, pero no tiene que ser solamente relacionado con la persona, ¿no? Sino, bueno, esto es un handicap, esto es una dificultad, a veces es sinónimo de, de dificultad o, bueno, como pone aquí, desventaja o obstáculo, ¿no? Handicap es parecido al déficit, pero usado en el mundo anglosajón, ¿no? Alguna vez os podéis encontrar un artículo, ¿no?, que utiliza este término, pero ya cada vez se utiliza menos, ¿no? Pero, y ya os digo, bueno, handicap lo he señalado por eso, porque sí que se ha recogido en el lenguaje español y entonces se utiliza como eso, como dificultad, desventaja o obstáculo, como una barrera, ¿no? Un handicap es como una barrera. Y, bueno, eso, pongo aquí el tema este, ¿no? Este concepto, déficit como, claro, también como algo estático. Eh, claro, tú cuando hablas de déficit es que te falta algo, pero como que parece que ya no puedes alcanzarlo, ¿no? Si tienes un déficit, ¿no? Déficit intelectual, déficit sensorial, etcétera, ya es como que no puedes alcanzarlo, ¿no? Y eso, no puedes tenerlo de nuevo, ¿no? Claro, discapacidad, como señala aquí, sí que tiene como al meter el vocablo de capacidad dentro del término, entonces se vuelve como algo más dinámico, ¿no? Eh, claro, porque estás señalando que dices, bueno, o sea, estás señalando que hay unas capacidades, pero, o sea, el sujeto tiene algunas capacidades, pero esta no las tiene, ¿no? Discapacidad intelectual, bueno, pues el sujeto tiene capacidades, pero esta, pues, está de alguna manera disminuida bueno, o no la tiene, ¿no? Esta capacidad. Bueno, cierto que era una forma de ir avanzando ¿no?, en estos vocablos, que también de alguna manera pues adaptan pues eso, al sentir de la época, ¿no?, al espíritu de la época. O sea, no, estos vocablos en los años 80, 70, 80, 90, pues no nos sonaban del todo mal, ¿no? Porque, bueno, pues es una forma de señalar a las personas con discapacidad y que, bueno, que de alguna manera pues retrataba bien cuál era la realidad de estas personas. Fijaos, la Organización Mundial de la Salud siempre en el tema de la discapacidad, igual que en el tema de las enfermedades, siempre ha tenido bastante mano porque, bueno, siempre, ¿no? O sea, siempre han ido desarrollando sus propios conceptos, ¿no? A lo largo del tiempo, bueno, pues con una forma de intentar, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es siempre intentar como ser un marco general para todos los países, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre intenta sacar estos términos. Igual, no sé si os acordáis, ayer que hablamos de la Asociación Americana de Retraso Mental, igual esa asociación también intenta ser un marco general para el resto de países a la hora de establecer, bueno, pues, los tipos de discapacidad, el tipo de retraso mental, la discapacidad cognitiva, etcétera, ¿no? O sea, siempre sacan pues publicaciones, sí, sobre todo bueno, publicaciones, documentos, ¿no?, donde tratan esto y de alguna manera para intentar aglutinar, ¿no? Intentar aglutinar estos conceptos. Nada, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues señala eso, la deficiencia como la pérdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, o sea, ese déficit no es lo que te falta, eh, es interesante señalar que puede ser innata o adquirida y temporal o permanente, ¿no? Esto luego lo veremos también cuando estudiemos las discapacidades, cómo no es lo mismo, bueno, pues que sea innata o que sea adquirida, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? Que esto sí que importa, ¿no? Y sobre todo en el desarrollo escolar y el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Discapacidad, bueno, pues una ausencia, una deficiencia, no, una ausencia, por lo que hemos visto antes, de esta capacidad bueno, de esta capacidad que tienes para moverte en tu entorno, ¿no? Y bueno, una minusvalía, pues una situación de desventaja de una persona. Claro, minusvalía sí que ha tenido, o sí que ha sido como el primer término que siempre tuvo una connotación más negativa, ¿no? Porque claramente señala esa falta de valía, ¿no? Esa falta de capacidad de la persona, ¿no? Así que nada, bueno, aquí también la idea de poner todos estos conceptos es que también, bueno, pues tengáis, yo luego pasaré también, ¿no? algunos textos, pero bueno, también un poco para que tengáis, ¿no? Para luego, no sé si lo utilizaréis, ¿no? A la hora de hacer el TFM, no sé si alguien va a tocar este tema, bueno, pero también para que vayáis un poco pensando sobre estos conceptos y dándole vueltas, ¿vale? No sé si alguien lo va a hacer el TFM sobre el tema de discapacidad o atención a la diversidad o alguna cosa así, pero bueno, también porque, para que lo tengáis, ¿no? Y presente y vayáis conociendo, ¿no? estos términos. Bueno, lo que os he comentado antes, ¿no? Vamos a ver esta perspectiva del déficit de la competencia, que bueno, hay diferentes maneras, ¿no? de entender cómo ha sido la educación o sea, para estructurar cómo ha sido la educación para las personas con discapacidad, pero bueno, pues estas dos perspectivas son bueno, pues, de alguna manera las que nos permiten estructurar, ¿no? Organizar bien, eh, bueno, cuáles han sido las diferencias, ¿no? De entender la educación para las personas con discapacidad. Em, pues eso, bueno, según este autor, ¿no? Un niño con un déficit es, o sea, el déficit o la limitación no solamente se relaciona a esta persona, ¿no? A sus funciones, ¿no? A sus capacidades, sino tiene que ver también bueno, pues con lo que os he comentado antes, ¿no? De esta perspectiva más amplia, ¿no? Con estas experiencias, sus vivencias, sus intereses, sus requerimientos, ¿no? Su historia personal, qué relaciones tiene en su entorno, en su contexto, con su familia, bueno, según si pertenece a un grupo social, si de tal o cual barrio, etcétera. O sea, eh, no solamente hay que tener en cuenta el déficit como algo que solamente afecta a lo que es la capacidad eh, física, ¿no? Motriz de la persona, sino que le afecta de manera general. O sea, tener una discapacidad no es una cosa eh, eso, o sea, no es una cosa que dice, bueno, tiene una discapacidad, no, sino es algo que de alguna manera lo señala, o sea, lo caracteriza, lo caracteriza por tener esta discapacidad, ¿no? Y bueno, pues según si esta discapacidad es más o menos permanente, es más o menos grave, pues claro, pues eso va a tener repercusiones, ¿no? Entonces, claro, pues el déficit, entendido así, ¿no? Como esta característica de la persona, ahora vamos a ver, pues, bueno, pues eso, cómo se ha entendido, ¿no? Desde estas dos perspectivas, ¿no? Del déficit o de la competencia. Bueno, fijaos, eh, el paradigma del déficit siempre se relaciona con este paradigma médico asistencial que vimos ayer, ¿de acuerdo? Porque estamos centrándonos sobre todo, bueno, pues esa discapacidad del sujeto, ¿no? Y, y bueno, pues sobre todo desde este paradigma, o sea, tiene mucha influencia de este paradigma que hemos visto, bueno, biomédico o asistencial que vimos ayer. Claro, ¿qué ocurre? Que este paradigma del déficit, ¿no? Al señalar al sujeto con su discapacidad, lo que estamos haciendo, y esto es muy importante, lo que estamos haciendo es delimitándolo, ¿no? O sea, lo estamos delimitando, lo estamos de alguna manera encapsulando, ¿no? En ese concepto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tendemos a ver a la persona, o sea, a definir a la persona por esa discapacidad, ¿de acuerdo? Ya no solo a la hora de nombrarle, o sea, a alguien
que le digan, cojo, ¿no? Porque está cojo o algo así. Que eso es lo de menos, ¿no? A lo mejor no es el círculo de amigos, sino pensar, o ya tener una serie de prejuicios en nuestra cabeza porque esa persona tenga tal o cual discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso automáticamente nos lleva, pues, bueno, lo que pongo aquí, ¿no? O sea, reducir las expectativas que tenemos nosotros ante la funcionalidad de esta persona, ¿no? Y esto, bueno, pues esto sí que es algo que además he investigado, ¿no? Y el tema, ¿no? de centrarnos en la persona por su discapacidad, por su déficit, y bueno, que al final, bueno, pues conlleva a ser un estigma, ¿no? Para la persona dentro de su círculo social, ¿no? Claro, esto en la educación, claro, bueno, a ver, realmente me he centrado al ver a señalar el etiquetaje, mira, no me voy a centrar, ¿no? Que además es como se suele llamar, ¿no? El etiquetaje, ¿no? Poner una etiqueta al, al sujeto. Claro, ponerle esta etiqueta al sujeto y centrarte en la discapacidad, al final siempre estamos desde esta perspectiva asistencial, ¿no? Jolín, pues hay que cuidarlo, claro, como él no se puede valer por sí mismo, como él no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pues entonces tenemos que estar encima, tenemos que estar cuidándolo, que nos haga daño, que no esto, tal. Entonces, claro, es como que reducimos ambiente, reducimos su contexto, ¿no? Reducimos sus posibilidades de actuación. Y bueno, y al final, pues eso, ¿no? O sea, lo tratamos eso, pues más como un ser pasivo, ¿no? O sea, una persona bueno, pues tiene que estar esperando a que nosotros, bueno, pues vayamos a interactuar con él o hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y por esa falta de confianza, ¿no? Como no podemos confiar en que va a poder hacer esto, va a poder hacer lo otro, bueno, pues entonces simplemente vamos a reducir al alumno a una persona que va a actuar cuando nosotros vamos a estar con él, ¿no? Y bueno, el paradigma del déficit, bueno, pues sobre todo, pues eso, se centra más en el individuo, ¿no? En esta etiqueta que se le pone al individuo, en esta discapacidad, y no tenemos en cuenta las posibilidades que puede ofrecer el contexto social o educativo para el desarrollo de esta persona, ¿no? O sea, no pensamos que el contexto puede ser un agente de transformación. Claro, si nosotros en el colegio, para entrar al colegio hay un escalón, claro, el niño con silla de ruedas no necesita para subir el escalón. Entonces, claro, si siempre nos centramos en el individuo y no nos centramos en el entorno, no vamos a ser capaces de ver que, hombre, si quitamos el escalón y ponemos una rampa, igual el niño puede subir solo, ¿no? ¿Veis? Un poco la idea, ¿no? del paradigma del déficit. Bueno, es eso, ¿no? O sea, sería, claro, la idea es cambiar de ese paradigma del déficit, de ese paradigma de centrarse en el sujeto, ¿no? En la discapacidad del sujeto, ¿no? Como un estigma, como algo que delimita al sujeto, sino, pues sería cambiar este paradigma y ver las posibilidades tanto de nosotros como del entorno para hacer a esta persona más autónoma, ¿no? Bueno, esto es por donde va el paradigma competencial. Bueno, sí, el paradigma competencial esto lo dicen algunos autores, pero yo también lo llamo el paradigma de las capacidades, ¿no? Que realmente me gusta más, ¿no? Porque sí que tiene que ver con o sea, sí que a mí hablar de capacidades es como algo más dinámico, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Igual que discapacidad más dinámica, pues capacidad tiene que ver con ese dinamismo, ¿no? Con esa voluntad, ¿no? Con esa funcionalidad que tiene el sujeto. Entonces, bueno, lo he puesto paradigma competencial porque hay algunos autores que lo señalan así, pero también os digo que otros autores llaman paradigma de las capacidades, ¿no? Claro, aquí ahora ya no nos centramos tanto en ese déficit, en esa discapacidad que delimita, que etiqueta, bueno, que corseta, ¿no? al sujeto en su propia discapacidad y claro, por nuestra actuación no le permitimos pues eso, un abanico de posibilidades para el cambio, ¿no? Y para el progreso por su propia cuenta. Y entonces así que nos centramos en estas capacidades, o sea, en estas capacidades que tiene, ¿de acuerdo? O sea, ya ponemos o sea, nos enfocamos en qué es lo que puede hacer. O sea, qué es lo que puede hacer la persona, en qué capacidades tiene para moverse por su entorno. Bueno, esto también ha tenido que ver también con un desarrollo de estas teorías cognitivas de la inteligencia,
sabéis que eso, ¿no? Al principio la educación está muy centrada, ¿no?, en este paradigma positivista, conductista, ¿no?, de respuesta, estímulo-respuesta. Y bueno, pues con las teorías cognitivas de la inteligencia, con la llegada de la inteligencia emocional, las diferentes inteligencias, ¿no?, la inteligencia múltiples y tal, entonces ya vimos bueno, pues que puede haber, que según la persona, según el sujeto, pues hay diferentes ámbitos en los que se puede, en lo que se puede ir desarrollando, no es lo que se puede ir desarrollando, no solamente ir desarrollando en esto en otro, sino que puede haber varios. Eh, claro, fijaos, esto traducido en la educación física, claro, la educación física es como un elemento más reducido, ¿no? O sea, no lo podemos comparar con otro tipo de educación, sino con otros tipos de aprendizaje, sino nos centramos en el aprendizaje de la educación física, ¿no? Entonces, claro, aquí tendríamos que ver o nos tendríamos que centrar en qué capacidades tiene el sujeto dentro de cada uno de los elementos del currículum de educación física, ¿no? Pues claro, efectivamente, una persona con silla de ruedas, ¿no? Bueno, parece que estoy poniendo ese mismo ejemplo, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona con silla de ruedas, pues efectivamente igual no podemos enseñarle, por ejemplo, el salto, ¿no? O no podemos enseñarle carrera, ¿no? Cosas así, pero por ejemplo, sí que podemos enseñarle otras capacidades como eh, tiro de la pelota, recepción de la pelota, tiros, lanzamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego también hay diferentes deportes que de alguna manera pues sí que se pueden adaptar, ¿no? Bueno, uno de los máximos exponentes, ¿no?, para las personas en silla de ruedas es el baloncesto. El baloncesto, además, eh, luego vamos a ver un vídeo, creo que luego tengo un vídeo preparado por ahí. Además, el baloncesto está muy bien porque no cambian mucho las reglas, no cambian mucho, de hecho son casi las mismas, ¿no? Pero bueno, en vez de correr, pues le tienen que dar a la rueda, ¿no? Pero son muy parecidas y la verdad es que es un juego que, bueno, que la verdad es que es bastante dinámico, ¿no? También se han probado otras cosas, ahí se probó alguna vez el fútbol en silla de ruedas, pero no tuvo tampoco su aquel, ¿no? Eh, Se han probado varias cosas, ¿no? Pero sí es verdad que al final el baloncesto, por las características del baloncesto, ¿no? Y también, pues cómo se adecua a la discapacidad, pues es el más dinámico, ¿no? Luego veremos algún vídeo. Eh, bueno, no me rollo más en este tema. Eso, también la importancia del contexto, ¿de acuerdo? No importa solo qué capacidades podemos desarrollar, qué aprendizaje podemos desarrollar, sino que también lo que importa es que haya un contexto favorable, que haya un ambiente en el aula y en el centro escolar favorable a este desarrollo, ¿vale? A este desarrollo, ¿no? Unas actitudes, unas percepciones, hasta discapacidad bueno, que nos permitan, pues, tener unas relaciones positivas, ¿no? Hacia, hacia estos sujetos y hacia el aprendizaje, ¿no?, de estas personas, ¿de acuerdo? Eh, Al momento voy a echar un trago de café, que si no me quedo seco. Todo esto, además el enfoque de las capacidades, surgió más bien incluso en los 80, al principio de los 90, y claro, realmente las cosas que van surgiendo se van solapando, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto se solapa con la Declaración de Salamanca. Esto lo pongo porque sí que fue un hito, ¿no? Cuando vemos la historia de la inclusión, pues te das cuenta que la Declaración de Salamanca pues fue un hito, porque igual, ¿no? La Declaración de Salamanca que, bueno, que fue una reunión, ¿no?, propuesta por la UNESCO y que de alguna manera también quería ser por un marco general para todos los países. Lo vimos ayer, ¿no? Cuando sale la Declaración de Salamanca, cuando sale el tema de la inclusión, pues entonces los diferentes países ya se tienen que montar en este carro de la inclusión, pues, si quieren estar pues al día, ¿no?, del último en educación, y luego también otros organismos que de alguna manera pues fomentan esto, ¿no? Y, y claro, es un cambio porque eso, surge el concepto de inclusión claro, ya de alguna manera nos permite desterrar lo anterior y nos da una herramienta, nos da un recurso, ¿no?, nos da un concepto que además permite aglutinar a todos los estudiantes, ya no solo para las personas con discapacidad, sino para todo tipo de estudiantes. Y ya no solo tener en cuenta la discapacidad, sino tener en cuenta, pues eso, la clase social, tener en cuenta la etnia, la religión, la cultura, las diferentes capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, una de las cosas que se pensó es que
lo que podría ocurrir es, bueno, claro, ahora de repente todos los alumnos entran en el saco y entonces ya las personas con discapacidad igual se quedan desplazadas. No, no, porque la idea es, además, como versaba un proyecto ya en Estados Unidos de No Left Child Behind, ¿no? De ningún niño se queda atrás, ¿no? El lema, bueno, el lema era un poco también este, ¿no? Nadie se queda atrás. Además, empezamos por los sujetos que sean más vulnerables. O sea, hay que empezar hay que comenzar a educar a aquellos que más dificultades tienen y seguir por arriba. O sea, no tanto destinar recursos, como se había hecho siempre, ¿no? A un alumno medio, ¿no? A un alumno medio, entonces destinamos recursos a esas clases, a esos proyectos, etcétera, etcétera, sino ahora lo que hay que hacer es, para intentar equilibrar, ¿no? Para dar una educación equitativa, lo que hay que hacer es centrarnos en las personas que peor lo están pasando, en esas personas que más dificultades tienen, entonces, para que se puedan, y ya no tanto para que se puedan igualar al resto, sino para que desarrollen toda su potencialidad, todo el potencial de sus capacidades, ¿no? Que esto es lo bueno, ¿no? Dentro del concepto de la inclusión, porque ya no hay una barrera que todos tienen que alcanzar, sino de cada uno, dentro de su individualidad, tiene que desarrollar sus propias capacidades para dar una educación equitativa. Claro, fijaos una cosa, que antes, con el concepto de integración, lo que se fomentaba era la igualdad, ¿no? O sea, la igualdad de acceso y la igualdad de condiciones. Fijaos que allí lo veíamos, igualdad de acceso, igualdad de condiciones, pero hay otra cosa que es la igualdad de resultados. Ojo, para la igualdad de resultados ya no solamente me vale que haya igualdad de acceso y de condiciones, sino que de alguna manera hay que equiparar esos contenidos, esos objetivos, para que yo pueda, para que yo pueda tener unos resultados en función de mis características personales, no en función de las del resto. Entonces, claro, aquí es donde viene esta perspectiva, que luego en uno de los textos lo vais a ver, en uno de los textos que envié, esta perspectiva de la justicia social y de la equidad. O sea, la justicia social tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que cada uno de los sujetos pueda alcanzar el máximo de sus potencialidades, ¿no? Dentro del sistema educativo reglado, ¿no? Entonces, eh, sí, eso, vaya, no, iba por ahí, ¿no? Ya os digo, ya os he dejado un texto donde también se ve ese tema, ¿no? De la educación como justicia social, como solidaridad, como equidad, ¿no? Que de alguna manera nos permite, bueno, pues que seamos evaluados en función de nuestras capacidades, ¿no? De nuestras características. Bueno, nada, esto, bueno, creo que ya lo he comentado, ¿no? Echeita y Sandoval, que Echeita, seguro lo conocéis, Gerardo Echeita y Sandoval, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Han trabajado bastante el tema de la inclusión. Echeita es un profesor de la Autónoma y ha trabajado bastante el tema. De hecho, tiene algunos libros, y tiene artículos y tal. Y, y bueno, pues es como una especie de referente, ¿no? En Inglaterra, Tony Both y Mel Ainscough, ¿no? También han trabajado esto, Johnson también han trabajado, ¿no? O sea, hay como unos referentes, ¿no? En el tema este de la inclusión. Aunque es cierto que hoy en día el tema de la inclusión, y luego, si buscáis algunos artículos y tal, os vais a dar cuenta de que ya está muy trillado. O sea, ya es un tema, de hecho, ya en las revistas de investigación ya envías algún artículo de inclusión y ya lo miran así como, lo miran desde lejos, ¿no? Diciendo, bueno, es que esto ya lo ha tocado ya mucha gente, ¿no? O sea, ya se ha hablado mucho de esto. Y luego, pues eso, hay investigaciones que muchas veces pues, no aportan tampoco nada nuevo, ¿no? Porque siempre se vuelve a repetir un poco lo mismo, ¿no? La percepción, las actitudes de los docentes en el aula, ¿no? O sea, es complejo encontrar algo nuevo, ¿no? Porque se da un poco vueltas a los mismos temas, ¿no? O sea, es cierto que en los años 2000, hasta el 2010, pues llevo muchas investigaciones sobre este tema y luego ya, bueno, claro, la inclusión no se ha alcanzado plenamente, hay que seguir investigando. Lo que pasa es que, bueno, pues ya se ha tocado muchas veces, ¿no? Este tema de la inclusión, la verdad. De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? Pues enviar algún artículo, de hecho, alguna investigación que tenemos aquí en Esmeraldas, envié un artículo sobre una investigación que además estaba muy bien. De hecho, el artículo lo tengo subido a una plataforma en formato preprint, ¿no? Antes de ser publicado, y ya tenía buena acogida. O sea, que es un artículo que le interesa a la gente. Lo que pasa es que, claro, pues le envié un par de revistas y me han dicho, esto ya lo hemos leído, esto ya sabemos un poco de qué va la historia. Entonces, bueno, pues yo digo que es un tema que hay mucho escrito, ¿no? Hay mucho escrito y muchas investigaciones desde diferentes perspectivas. Bueno, vamos a pasar. Eso, hay que cuidar a todos los estudiantes y la educación depende del contexto. Bueno, esto ya lo hemos comentado, vamos a pasar. Aquí os dejo algunas definiciones, ¿vale? Esto, mira, Melaisco, ¿no? Que os he comentado que es un referente.
bueno, han escrito libros, etcétera, y además traducidos al español. Y bueno, pues aquí os dejo algunos conceptos. Pues mira, aquí señala que no consiste en asimilar a los alumnos considerados con necesidades especiales, sino transformar las escuelas. Claro, lo que hemos comentado. No se trata tanto de hacer pequeños cambios, sino de que se trata es de que cambie todo, de que todo cambie alrededor del sujeto. Igual, Tony Booth, ¿no? Uno de los padres de la inclusión, bueno, uno de los padres, como desarrolló el Index for Inclusion, pues se le consiguió uno de los padres, ¿no? Pero bueno. Claro, este hombre, la verdad es que se centra también mucho en el tema de los valores, ¿no? De la comunidad, de intentar que la inclusión no solamente se quede en el centro escolar, sino que haya sociedades, barrios y sociedades inclusivas, ¿no? Y os digo, incluso en el último índice intenta ampliarlo incluso al mundo y a los animales, o sea, a los animales, a las piedras y a las plantas y al mundo incluso, ¿no? O sea, eh, bueno, para que veáis, ¿no? Barton ha trabajado, Lynn Barton tiene algunos libros que están muy bien. Bueno, yo me he leído uno de él, ¿no? Pero él trata mucho, y se centra mucho en el tema de discapacidad, mucho en el tema de discapacidad, ya no tanto en educación, sino en general la discapacidad y también más de una perspectiva social. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Si a alguien le interesa, no sé si tengo algún libro por ahí, luego si a alguien le interesa este autor, bueno, pues también. La verdad es que hace ya que no leo nada de él, no sé si estará muerto, porque hace ya que no leo nada de él. Yo, lo leí hace ya y yo sé que escribía cosas hace ya, pero ya no le sigo la pista, ¿no? Igual que Gerardo Chica sí que sigue haciendo cositas y tal, pero este hombre no sé, pero sí que es un referente, sobre todo en el tema de discapacidad, ¿vale? Bueno, pues eso, fijaos, inclusión es transformar el sistema, ¿no? Como decía Einstein. Bueno, realmente lo que señalan esto y lo que señalan otras personas que se llaman inclusión es que no solamente hay que transformar pequeñas cosas que están muy bien y hay que hacer esos pequeños cambios, pero o sea, la meta debería ser, pues eso, pues un centros escolares inclusivos, aulas inclusivas, comunidades inclusivas, ¿no? Que además tiene que ver también, bueno, pues con ese desarrollo de la justicia, de la solidaridad, de la tolerancia, incluso de la democracia, ¿no? O sea, llega hasta eso, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí algunas cositas que apunté. Bueno, ¿qué es la educación inclusiva? ¿No? Así un poco a grandes rasgos, pues eso, son procesos para que bueno, esto es muy importante, fijaos, ojo. Esto, esta parte o sea, es muy importante, el tema de la participación, ya lo he comentado antes, pero claro, fijaos, cuando los alumnos estaban integrados en las aulas, claro, el alumno estaba en el aula, pero seguía segregado, porque no participaba del currículum ordinario. O sea, se le ponían actividades aparte, tenía que hacer cosas aparte, ¿no? O en alguna cosa, en alguna actividad, pues sí que participaba. Claro, pero eso seguía siendo segregador. La clave es que este alumno participe de manera activa, de manera efectiva en lo que está en el aula con el resto de compañeros. Y ahí es el logro, ¿no? El logro de esta educación inclusiva. Un inciso, ¿cómo se puede hacer esto? No sé si os he dejado algún texto al respecto. Bueno, creo que alguno lo vais a tocar en el TCM, pero ¿cómo se puede hacer esto? A través del aprendizaje cooperativo. Luego se pueden enviar un par de libros de aprendizaje cooperativo de Slavin y de Johnson, que tratan el aprendizaje operativo y, bueno, ahí sí que nos dan pistas de ver cómo, bueno, de lo que nos preguntaba ayer Alessi, ¿no? De que si se puede conseguir la inclusión o la integración. Claro, pues ahí, a través de esas actividades sí que nos dan alguna pista, ¿no? De cómo podemos incluir a los alumnos con diferentes capacidades, bueno, pues en procesos de aprendizaje donde participen todos, ¿no? Bueno, fijaos, muy importante también el tema de la reducción de la exclusión. También os he dejado un texto. Claro, fijaos, por un lado hablamos de inclusión educativa, pero por otro lado, la otra cara de la moneda, aunque no siempre se ve, es el tema de la exclusión. Claro, ojo, hay que incluir, porque la otra cara de la moneda es la exclusión educativa, que la exclusión educativa nos lleva a la exclusión social, ¿no? Entonces, fijaos qué importante, ¿no? Este tema de la exclusión, a mí me hubiese gustado tocarlo más a fondo, porque además es interesante ver la educación desde la exclusión, ver la discapacidad de la exclusión social y educativa, pero no nos da tiempo. Entonces, pues os he dejado un texto y luego, pues creo que os mandaré alguno más, os enviaré alguno más también para que he vuelto. Nada, seguimos por donde lo hemos dejado, eso, que sería interesante ver el tema de la exclusión, como sería interesante ver el tema de la discapacidad, de la exclusión social, pero bueno, no me va a dar tiempo, pero bueno, ya os digo que luego os puedo pasar unos artículos, ¿vale? Para que también ampliéis un poco este tema. ¿Qué es incluir? Pues incluir, pues eso, reestructurar, reorganizar o transformar también, ¿no? Pues la cultura, la política, la
las prácticas, las relaciones, los conceptos que utilizamos, etcétera, etcétera, para incluir los sujetos. Bueno, muy importante este tema dentro de la localidad. O sea, la clave es que todas las escuelas estén preparadas para poder incluir a estos alumnos, ¿no? Que me tengan que ir al colegio de educación especial o el colegio está preparado, que está, pues eso, a 20 cuadras de mi casa, tengo que coger metrobús, entonces pues ahí la inclusión ya se va deteriorando. Bueno, abajo, como veis, la inclusión tiene que ver con estos estudiantes vulnerables. Fijaos, estos estudiantes vulnerables, o sea, los más vulnerables, ¿de acuerdo? O sea, empezando por abajo, los que peor estén y ya subiendo para arriba. Pero nos tenemos que centrar en aquellos alumnos más vulnerables, ¿de acuerdo? Bueno, vamos avanzando. Claro, fijaos, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Los conceptos, se trata de la mejora de las escuelas, o sea, no solamente de centrarnos en el alumno en el aula, sino también, bueno, pues, un cambio de paradigma dentro de lo que es el personal docente, personal de la escuela, mejor que no sean docentes, etc. Padres y madres incluso, ¿no? Y, claro, fijaos, bueno, esto también creo que lo hemos tocado, ¿no? El tema de las barreras, del acceso y la participación, claro, tiene que ver no solamente con dar los recursos para poder acceder a ese currículum, sino muchas veces se trata a lo mejor de incluso quitar cosas, ¿no? O de quitar estas barreras para que puedan participar, ¿no? Estos estudiantes. Claro, si tú tienes un colegio donde tienes 2 plantas, ¿no? Y las personas con discapacidad las pones en la segunda planta, pues entonces no tiene sentido, es una barrera enorme para las personas, ¿no? Pues tenemos que estas personas que vayan a las clases de la primera planta o los servicios, ¿no? Que tengan facilidad con las personas con... disculpad. Ya, no sé por qué será, porque además es que tengo el router ahí detrás que me está dando de una, el internet, o sea, no sé tampoco por qué se va, la verdad. Bueno, claro, fijaos, barreras para el acceso, por ejemplo, el tema de los servicios. Pues, el tema de los servicios es una cosa con lo fácil que sería adaptar los servicios para las personas con discapacidad, que simplemente poner pues, una serie de barras para que las personas pues, puedan tener una serie de apoyos. Pues eso también es una barrera, ¿no? Pues todas estas cosas son las cosas que hay que ir viendo, ¿no? Pues el tema de educarse en la localidad, que ya lo hemos comentado. Bueno, esto también ya lo he comentado antes, la diversidad no es un problema, no es algo que sea molesto, no es algo que nos estorbe, sino todo lo contrario. Tenemos que utilizarlo incluso como un recurso educativo, ¿no? Bueno, pues, para valorarlo y para ver la riqueza que hay en la diversidad, ¿no? En que todos seamos diversos, ¿no? Y podamos aprender los unos de los otros, ¿no? Tanto la diversidad funcional, ¿no? La diversidad de las discapacidades como la diversidad de cultura, etnia, religión, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto también es importante. El tema de la inclusión es refuerzo. Estoy intentando ver por qué se va. No creo. Bueno, ya he quitado el internet del móvil. A ver si así va mejor. Que lo estoy diciendo a mi esposa, a ver si puedo quitar el internet del celular y de su teléfono, pero lo tiene quitado también. Entonces, no sé por qué se me va. Lo siento, chicos. Nada, seguimos. Sí, comparto. Que bueno, esto, el tema esto, ¿no? Del apoyo y refuerzo mutuo entre familiares, comunidades, asociaciones, centros escolares, pues sería lo ideal, pero esto no suele ocurrir. A este respecto, también os he enviado un artículo sobre el tema de las comunidades de aprendizaje que tiene que ver con esto, ¿no? Con esas relaciones que se pueden desarrollar, que tengan al centro, o sea, que desde el centro escolar y para el resto de la comunidad. Bueno, y la educación inclusiva pues es un aspecto de la sociedad inclusiva. Claro, una sociedad eh, pues, que igual, ¿no? O sea, siempre decimos, ¿no? Que el centro, o sea, tanto el centro como la sociedad es un espejo, ¿no? Es un espejo doble sentido, ¿no? Donde la sociedad se ve en la escuela y la escuela se ve en la sociedad. Y entonces, claro, pues la idea es formar a estas personas dentro de, de estas ideas, ¿no? De la inclusión, celebrar la diversidad, celebrar... Claro, fijaos, celebrar la diversidad tiene que ver también con atender al otro, o sea, y con... iba a decir aguantar al otro, ¿no? Pero eso, no solo aguantar, ¿no? Con el respeto al otro, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el tema de la democracia. Pues una sociedad democrática es donde todos podemos participar y todos podemos opinar para ir, bueno, pues para ir desarrollando, ¿no? Pues nuestro estado, ¿no? Nuestra comunidad, donde queramos que se desarrollen estos procesos democráticos, ¿no? Pues también creo que con eso la inclusión, ¿de acuerdo?
Vale. Bueno, esto por encima, barreras del aprendizaje. Nada, simplemente, bueno, pues señalarlo. Barreras del aprendizaje es un concepto que se ve en el INDES, luego le podéis echar un vistazo. Luego el INDES, si queréis, también os lo puedo... Bueno, si ponéis INDES for Inclusion en Google, os aparece y si no, pues lo puedo enviar. Y nada, pues habla esto, las barreras para del aprendizaje y la participación, que se trata, bueno, pues de esos elementos, de esos recursos que habría que eliminar, ¿no? Que a veces es eliminar, o sea, es eliminar ¿cómo diría? Eliminar metafóricamente, ¿no? Pero luego físicamente se trata de poner o quitar cosas, ¿no? En los recursos que tenemos, a la hora de adaptar el currículum. El simple hecho, ¿no? De que un alumno con discapacidad visual, vaya, se pueda sentar en la parte delante de la clase y utilizar una pizarra, una pizarra de estas digitales, ¿no? Que tenga, donde se pueda ampliar lo que se ve en la pizarra, pues fijaos, ¿no? Pues ya sería eliminar esa barrera, ¿no? Esa barrera visual que tiene el sujeto, ¿no? Bueno, pues nada, este concepto de barreras para el aprendizaje sí que creo que es interesante, ¿no? Verlo. Y ya digo, la barrera, metafóricamente, es una barrera, ¿no? Porque se puede, quitando o poniendo o ayudando de algún recurso, pues se puede solventar, ¿no? Esta barrera. Vale, inclusión conceptual, bueno, esto tiene que ver también, además esto es una línea de investigación, el tema del etiquetaje, lo que hemos visto antes, ¿no? De la exclusión conceptual, ¿no? De la exclusión por las etiquetas, ¿no? Por las categorías, ¿no? Donde se incluyen a los sujetos, una línea de investigación también, ¿no? Nada, la vamos a señalar por encima, ya lo hemos visto, pero bueno, con inclusión conceptual se trata de intentar adaptar nuestro vocabulario pues, pues eso, sobre todo a lo que consideramos que es positivo para el desarrollo de las relaciones, el desarrollo del sujeto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues hay que ir migrando de una serie de conceptos que, pues eso, como minusvalía, discapacidad, y ir utilizando otros conceptos que al principio parece como muy ruidoso, ¿no? Alumnos con necesidades eso, ¿no? O sea, primero alumnos con unidades educativas especiales y luego se pasó a llamarles alumnos con unidades específicas de apoyo educativo. Y es como, joder, cada vez es más largo el concepto. Bueno, cuando te acostumbras a utilizarlo, eh, sinceramente no hay ningún problema. Al principio, pues es como te tienes que acordar de utilizarlo porque, claro, cambiar de un concepto, migrar de un concepto a otro, pues es complicado, pero cuando pues eso, ya te acostumbras. Yo, por ejemplo, hablar de personas con capacidades diferentes, la verdad es que no, pues no me, o sea, no me molesta, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, estoy también con ciertos conceptos, ¿no? A lo mejor que hemos, que podemos utilizar, ¿no? A la hora desde otras perspectivas teóricas, como por ejemplo el feminismo, ¿no? Pues intentar hablar en un plural neutro, ¿no? Y no en un plural masculino, pues eso al principio a mí me costaba, pero luego poco a poco pues lo vas adoptando. Por ejemplo, antes siempre hablaba de alumnos o alumnado y empecé a hablar de alumnas o alumnos, ¿no? Y entonces ahora hablo más de estudiantes, ¿no? Al final, bueno, pues es parecido, ¿no? Es similar y entonces, bueno, pues también nos vale. Bueno, pues ya os digo, esto igual, ¿no? Creo que sí que hay que ir migrando hacia estos eh, pues conceptos que de alguna manera pues, son más amables, ¿no? También a la hora de dirigirnos a estas personas, ¿de acuerdo? Y es que sea pues, positivo, ¿no? Y que señale sus capacidades en vez de sus deficiencias. Bueno, un cuadro para ver la diferencia entre inclusión e integración. Bueno, vamos a verlo así por encima. Pues fijaos, ¿no? Según el marco de referencia, el objeto, la regulación, la intervención, el enfoque. Bueno, pues aquí vemos cuáles son las diferencias. Vaya, un momento. Cuáles son las diferencias entre inclusión y integración. Ya las hemos comentado, ¿de acuerdo? Bueno, le podéis echar un vistazo. Esto simplemente un poco pues, para que tengáis también un elemento, ¿no? Que os permita diferenciarlo, ¿no? Cuando veáis, bueno, ¿qué se diferencia integración e inclusión? Pues esto, ¿no? Realmente ya lo hemos visto, ¿vale? Simplemente, bueno, pues luego le echéis un vistazo si queréis y, y eso. Bueno, adaptación, necesidades, inserción, etcétera, ¿no? Ya lo hemos comentado, pero bueno, esto es como un resumen, ¿vale? O sea, como un resumen. Bueno, la escuela diversa, ¿no? La escuela que es diversa, la escuela que acepta y celebra la diversidad, ¿no? ¿Qué es esta escuela diversa? Pues, pues eso, que este enfoque de la capacidad o de la competencia, ¿no?
pues señala que la diversidad, bueno, pues es lo que nos vamos a encontrar. O sea, la escuela diversa es la escuela en sí. O sea, no es que digas, o sea, eso, ¿no? O sea, en la escuela todos los niños son diferentes. Lo que pasa es que, claro, la concepción que hemos tenido de educación a lo largo de los siglos, pues ha sido pues, esa educación que bueno, pues nos creíamos que había un niño, un alumno medio, ¿no? Y luego había unos conocimientos, unos contenidos que había que alcanzar, ¿no? Y entonces, quien los alcanzaba, pues alcanzaba la excelencia y entonces, bueno, pues el resto se iba quedando por el camino y tal. Pero, claro, eso lo que tendía era eso, que todos los niños son iguales, que todos los niños aprendían al mismo ritmo y que todos los niños, bueno, todos los niños no, los niños en relación a su edad, ¿no? Que era como se ha clasificado siempre a los estudiantes, ¿no? Por su edad. Eh, y entonces, claro, pues según la edad, pues creemos que los niños pues, pueden llegar hasta aquí, hasta tal. Pero luego nos hemos ido dando cuenta pues, de que no, de que todos los niños son diferentes, todos, todos. Y cada uno tiene pues sus cosas, tiene sus... viene de familias diferentes, de barrios diferentes, con problemas diferentes, incluso niños que no tienen ningún problema, que vienen de barrios, de familias que tienen un buen estatus social, vemos que tienen algunos problemas de aprendizaje con las matemáticas, con la lengua, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en cuenta que esa diversidad es la norma, es lo normal, ¿no? Entonces, claro, esta escuela diversa, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues tiene que celebrar la diversidad. Claro, fijaos también que, pues bueno, conforme ha avanzado la sociedad, las sociedades se han vuelto cada vez más globales, ¿no? Bueno, esto es algo que todos conocemos, ¿no? La globalidad a partir bueno, pues a partir del siglo XV, XVI, XVII, pues la verdad cada vez se han ido dando más intercambios, ¿no? Entre personas. Mm. Y entonces, claro, pues ya las escuelas, hay muchas escuelas en España, en estos, bueno, aquí en Ecuador, que hablar de diversidad, ¿no? Y hablar de diversidad intercultural, ¿no? Con las diferencias que hay entre, bueno, costa, sierra y el oriente, ¿no? Aquí en Ecuador es un paradigma de esa diversidad cultural, ¿no? Eh, pero bueno, tanto será en Ecuador y ya será en todo el mundo, ¿no? O sea, ya en la escuela pues, nos encontramos chavales pues, con diferente cultura, etnia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la escuela ya no puede estar, no puede ser ajena a esos cambios y no puede pretender que, pues eso, que ya hay alumnos diferentes y entonces a lo mejor intentar pues educar a todos los alumnos en la misma cultura o en la misma religión, ¿no? Que además la religión también es un tema muchas veces peleagudo, ¿no? Según qué países. Entonces, claro, pues ya no podemos, ya la escuela no puede seguir funcionando como hace unos años. O sea, ya la escuela se tiene que ir adaptando a todos estos cambios. Entonces, claro, la diversidad, pues que es un elemento, bueno, pues un elemento central, ¿no? De la escuela, pues se tiene que adaptar a esto. Y eso, bueno, fijaos, este desarrollo, ¿no? de esta cultura de la diversidad, que, bueno, como hemos dicho antes, pues que nos permita no solamente tener la diversidad, ¿no? como un elemento, ¿no? Para incluir en el currículum, ¿no? Hay que incluir un contenido que trata la diversidad, no, sino que esa cultura de diversidad tiene que ver también con ese trato, con esas relaciones que mantenemos entre todos y tiene que ver con esa educación en democracia, esa educación de justicia social, esa educación para la tolerancia, ¿no? Para tolerar al otro, para tolerar sus ideas y poder debatirlas y poder reflexionar, para esa solidaridad, ¿no? Teniendo en cuenta al otro, ¿no? De esa empatía hacia el otro, ¿no? De también pues, pensar, ¿no? que necesitamos al otro para poder funcionar. O sea, las sociedades no han evolucionado porque cada uno hemos ido por nuestro lado. Ha funcionado porque más o menos nos hemos organizado para poder vivir todos juntos y todos en paz, ¿no? Con las riñas, ¿no? que ha habido, pero es cierto que eso, un Estado, una comunidad funciona porque todo funciona, ¿no? Porque todo el mundo aporta, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa idea. No voy a meter más. Esto la verdad es que sería bueno, pues un trasfondo que la verdad es que estaría guay. Luego, a ver si luego lo podemos comentar en la última clase, pero bueno, no nos vamos a meter más cosas, si no acabamos. Eso, a educar en diversidad, sinónimo de educar, la democracia, celebrando la existencia del otro. Bueno. También se me olvidaba, Steven Steinbach también, además tienen un libro de 1992 que se llama Aulas Inclusivas, que también es pionero, ¿no? en este tema, también han trabajado bastante.
Y bueno, fíjate, en el 99 sacaron otro libro y hablan de la escuela inclusiva, claro, no solo del aula, sino también de esa escuela inclusiva, pues que permita superar la integración, que permita la participación, atender a todos los estudiantes, bueno, esto lo hemos visto, ¿no? Crear comunidad, facilitar la autonomía de los estudiantes y desarrollar estas redes de apoyo. Estas ideas que vemos aquí en esta Mary Steinbach, quería recogerlas. Aló, aló. Sí, chicos, ya estoy. Sí, voy a ver una cosa, me estáis escuchando, ¿no? Voy a ver una cosa porque realmente aquí el ordenador me pone que estoy desconectado de internet. Sí, lo escuchamos, Rubén. Entonces, no sé por qué. No sé por qué me pone ya conectado. Joder, no sé por qué se me desconecta, la verdad. Bueno, nada, seguimos, vamos a aprovechar, ¿no? Que he vuelto. Bueno, lo que os decía, estas ideas se relacionan mucho con el tema de las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje es un concepto que viene más bien del ámbito empresarial, del ámbito de las organizaciones que aprenden, organizaciones para el aprendizaje, pero realmente es un concepto que se ha recogido en la educación y al final todo lo que se habla de las comunidades de aprendizaje tiene que ver mucho con el tema de la inclusión. De hecho, yo tengo por ahí un texto que hablo de eso, ¿no? De las comunidades de aprendizaje por un lado y la inclusión por otro. Han ido teniendo un desarrollo conceptual y luego al final se han mezclado, ¿no? Se han unido para ofrecernos pues un conjunto de conceptos que nos permiten pues eso, construir pues esta idea, ¿no? De escuela como comunidad donde todos aportan y todos avanzan y todos aprenden y todos se desarrollan, ¿no? Vamos. Seguimos. Eso, que en educación física, pues claro, efectivamente las adaptaciones individualizadas pues van a ser más complicadas, ¿no? Porque realmente cuando trabajamos, pues trabajamos por lo general con todo el grupo clase, ¿no? Cuando realizamos las actividades. Pero bueno, pues claro, al final esta adaptación individualizada también conlleva pues una adaptación para todo el grupo, ¿no? Para toda la clase. ¿Qué tipo de adaptaciones individualizadas podemos llevar a cabo? Bueno, pues esto seguro que ya lo habéis visto en alguna otra vez, ¿no? Las típicas, ¿no? Siempre son las mismas, ¿no? Desde los años 80 siempre se habla de las mismas. Adaptaciones no significativas, que no se cambian, no hay cambios considerables o significativos. Bueno, su palabra dice, no hay cambios considerables, ¿no? Significativos dentro del currículum. Significativas, que aquí ya sí que se está haciendo cambios importantes en el currículum, ¿no? Que además ya tiene que ver pues, con los objetivos que se alcanzan, con los contenidos que se enseñan, con cómo se evalúa, y de acceso al currículum. Bueno, estas adaptaciones de acceso al currículum se relacionan también con lo que hemos visto, las barreras para el aprendizaje, ¿vale? También de alguna manera se puede relacionar con esto, ¿no? Con estas barreras que vamos quitando para que los alumnos puedan acceder al currículum, tanto llegar al aula como acceder a los recursos, al libro, a la pizarra, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un cuadro que de alguna manera del 5 al 1, el 5 es poco significativo o la adaptación individualizada que es más leve, ¿no? Sí, se me ha ido otra vez. Jolines. No sé, chicos, no sé qué pasa. Bueno, vamos a intentar continuar. Jolines. Vale. Las adaptaciones curriculares individualizadas, eso, del 5 al 1, 5 más leve, ¿no? Que menos cambios se producen, y el 1 que más cambios se producen. De hecho, hasta podemos hablar ya de que es un currículum incluso especial, ¿no? Para este sujeto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una graduación, ¿no? Una gradación que señalan unos autores que, bueno, me ha parecido interesante ponerla aquí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver las adaptaciones por encima. ¿Qué adaptaciones curriculares? Bueno, ¿qué se puede adaptar? Pues los objetivos. Bueno, pues los objetivos básicamente es quitar o poner objetivos, ¿no? Ya está, saber qué objetivos se pueden adecuar al sujeto y quitar o ponerlos. El contenido es igual, ¿no? Contenido, bueno, pues ver qué contenidos podríamos incluir o contenidos a lo mejor similares a los que estamos trabajando y, bueno, directamente ver qué contenido, decir, bueno, esta persona pues, no va a poder alcanzar estos contenidos. Como lo que hemos visto antes con las personas con los niños en silla de rueda. ¿Van a poder saltar a la combata? Pues esto es algo que tenemos que quitar y tenemos que poner pues, otros contenidos, ¿no? La temporalización. Bueno, temporalización, claro, aquí viene el problema, porque si nos tenemos que adecuar al grupo clase,
Entonces, claro, la temporalización no puedes hacer que un niño siga trabajando otro tipo de contenido y los otros pasan otro contenido, porque entonces ya, claro, ahí hay segregación, ahí hay una disparidad, ¿no? de trabajo dentro del aula. Entonces, claro, pues la temporalización, pues eso, ¿no? Depende, ¿no? O bueno, o también lo que se puede hacer es trabajar un contenido, ¿no? Trabajar una capacidad, ¿no? A lo mejor durante un semestre, ¿no? Y decir, bueno, pues que este alumno la siga trabajando dentro de otros contenidos que vamos a trabajar con el resto, ¿no? Pero bueno, ya esto es complicado. Metodología y organización, que a veces esto es lo que más, donde más se toca, ¿no? El tema de cómo organizar el grupo, cómo, dónde vamos a ubicarnos, bueno, según la discapacidad, cuáles van a ser los límites, ¿no? Del área de educación física, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es lo que siempre, sí que siempre suele haber modificaciones, ¿no? ¿Qué recursos vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Cómo le vamos a hablar a los estudiantes, pues, qué recursos para captar su atención, o qué recursos especiales, ¿no? Como pelotas con cascabeles dentro o alguna cosa así, ¿vale? Y la evaluación, pues también, es donde también se suele hacer más hincapié, ¿no? Pues claro, muchas veces incluso no optamos por cambiar ni los objetivos, o sea, ni cambiamos los objetivos ni los contenidos, pero luego a la hora de evaluar, bueno, pues pedimos una serie de requisitos diferentes o de mínimos, ¿no? Para que el alumno pues, pueda superar, ¿no? Bueno, 3 fases para realizar estas adaptaciones individualizadas. Información, análisis de la tarea y adaptación de la tarea. Vamos a ver qué es esto. La información, bueno, lo primero, lo que hemos visto, este diagnóstico, esta evaluación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es conocer al estudiante. Pero, ¿conocerlo en qué? Pues lo que vemos aquí, ¿no? Ver su contexto educativo y familiar, también su confianza, ¿no? Dentro de su contexto, bueno, ver qué tipo de discapacidad tiene, el grado de su discapacidad, cuando apareció, ¿no? Porque también según cuando apareció, pues la persona va a tener una u otras capacidades, ¿no? Eso lo veremos luego. Si aparte de esta discapacidad, bueno, pues tiene otras discapacidades asociadas, ver esta discapacidad cómo se va desarrollando, si es progresiva, si no es progresiva. Por ejemplo, podemos encontrar con alumnos que tengan un tipo de discapacidad visual que al principio sea una discapacidad visual bueno, que ven, bueno, que más o menos ven, distinguen figuras tal, pero que a lo mejor vaya más y necesitan a lo mejor por algún tipo de gafa especial, de gafas especiales o algo así. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el nivel de alteración, desarrollo motor, ¿no? Si esta discapacidad pues va a hacer que se desarrolle o empeore, ¿no? Su capacidad motriz o no, ¿no? Incluso hay discapacidades que con trabajo motriz pues pueden ir a mejor, ¿no? Bueno, pues la ausencia de la estimulación precoz, ¿no? Pues aparece la discapacidad si se empieza a tratar antes o no se ha tratado. Y bueno, que ayudas tenga, ¿no? Eso, que ayudas técnicas o adecuaciones protéticas. Adecuaciones protéticas, bueno, pues eso, ¿qué aparatos utilicen, ¿no? Como, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva suelen utilizar, esto luego lo veremos, ¿no? Suelen utilizar pues, unos aparatos, ¿no? Para, bueno, los audífonos, ¿no? Para poder escuchar mejor, el implante coclear, ¿no? Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para la hora, ¿no? De dar la clase. Bueno, eso, análisis de sus características físico-anatómicas. Claro, luego veremos que según la discapacidad, bueno, pues podemos tener alteraciones en la columna, alteraciones en algunas extremidades, alteraciones, bueno, diferentes, luego las veremos, fisiológicas, ¿no? También, bueno, pues eso, alteraciones cardíacas, ¿no? Como por ejemplo en personas con síndrome de Down, respiratorios, ¿no? Como en algún tipo de parálisis cerebral, renales, excretora, bueno. Análisis de las características motrices. Aquí pongo ver hoja porque creo que tengo algún documento donde pongo cómo se puede hacer este análisis, pero no lo he estado buscando y no lo he encontrado. Luego lo encuentro y os lo envío, ¿no? Para ver este análisis de estas características motrices, ¿no? Bueno, pues qué capacidades de percepción, perceptivos motrices, ¿no? Percepción en la motricidad, qué habilidades motrices básicas, capacidades físicas básicas, ¿no? Bueno, todo esto. Es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ya os digo, luego, a ver si lo encuentro la hoja esta para hacer el análisis, que creo que la tengo por ahí, pero es que lo estaba buscando y no lo he encontrado. Y eso. Y luego, aparte, bueno, pues tener un análisis de esa, claro, no solamente de esta percepción motriz, habilidades físicas básicas, sino capacidades físicas básicas, sino también capacidad de comprensión de los conceptos, de los valores, bueno, pues si sabe comportar, no se puede comportar en clase, ¿no? Lo que hemos comentado el otro día, ¿no? Por ejemplo, pues eso, hay niños con síndrome del espectro autista que sí que te hacen caso, saben lo que le estás diciendo, pero a lo mejor, bueno, pues de repente pues no reconocen tu autoridad y hacen lo que les da la gana, se van por ahí. Bueno,
Entonces, todo esto pues tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué relaciones, ¿no?, establece esta persona con el adulto? Su ritmo de aprendizaje, ya no solo aprendizaje motriz, sino aprendizaje también, bueno, sería interesante ver su ritmo de aprendizaje en el aula ordinaria, ¿no? Bueno, de qué manera se comunica. Claro, imaginaos una persona que sea, pues eso, que tenga discapacidad auditiva, pero que a lo mejor no puede utilizar por la discapacidad que tiene, no puede oír, ¿no?, de ninguna manera. Entonces, habría que ver de qué manera nos podemos comunicar con esta persona, ¿no?, y también los aspectos emocionales. Bueno, análisis de la tarea. Esto es más complicado. Aquí lo que nos estamos refiriendo es a ver de qué manera estos alumnos pueden ejecutar, pueden desempeñar según qué actividades dentro del aula de educación física y atendiendo a su discapacidad. Entonces, bueno, aquí os pongo un cuadro que, bueno, creo que se ve, ¿no?, cómo, bueno, qué mecanismos, qué mecanismos tenemos que tener en cuenta según qué discapacidades. Claro, pues por ejemplo, si tenemos una discapacidad sensorial que tenga que ver con discapacidad auditiva o visual, pues ver de qué manera perciben estas personas el medio. Si tienen una discapacidad intelectual, sobre todo tenemos que ver de qué manera estas personas toman decisiones sobre su medio. Claro, también hay que ver la percepción, pero aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver el tema bueno, pues de esa racionalidad, ¿no?, de esa toma de decisiones constante, ¿no?, en la práctica. Y bueno, la discapacidad física, sobre todo, pues va a afectar pues a esa ejecución, a ese desempeño, bueno, a ese control de sus extremidades, ¿no?, a ese control, bueno, el control del cuerpo en general, ¿no?, y esa ejecución de las diferentes capacidades en general, ¿no? Luego, cuando veamos las discapacidades, esto pues, va a cobrar un poco más de sentido, ¿no? Ya cuando las veamos veréis cómo esto cobra sentido, ¿no? Y bueno, pues eso, tras haber analizado esto, entonces ya, ¿cómo adaptamos la tarea? ¿Qué adaptaciones vamos a realizar? Pues metodológicas, del entorno y del material, y luego propias de esa actividad que vamos a realizar, ¿no? Ay, perdón. Así, bueno. ¿Qué adaptaciones en cuanto a metodología? Pues eso, sobre todo facilitar la comunicación, ¿no? O sea, es una cosa que además tenemos que tener muy en cuenta, según qué discapacidad, ¿no? Pero por lo general siempre el tema de la comunicación es muy importante, ¿no? También, bueno, el lenguaje, o sea, comunicarnos, o sea, cómo transmitir la actividad que vamos a realizar, pero luego también, bueno, pues qué símbolo, ¿no?, qué simbología vamos a utilizar, qué lenguaje vamos a utilizar también para movernos en el aula, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que toquemos el pito? ¿O qué quiere decir, por ejemplo, cuando el profesor levanta la mano? O etcétera, ¿no? Diferentes lenguajes que se pueden utilizar en el aula, ¿no? Pues eso, la metodología, pues qué actividades alternativas podemos desarrollar en el aula. Y eso, bueno, pues también, de alguna manera, ver qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de elegir técnicas y estrategias de enseñanza, ¿no? Bueno, eso, a ver, también eso, potenciar técnicas, estrategias que faciliten la experiencia directa. O sea, trabajar directamente, o sea, ya no tanto, no utilizar tantas actividades que requieran mucha comunicación verbal, o sea, no muy complejas, ¿no?, sino que el alumno las pueda comprender en cuanto las ve, ¿no?, en cuanto se lo dan los compañeros o en cuanto el profesor da un ejemplo, ¿no? Bueno, desarrollar estrategias de aprendizaje transversal, bueno, aquí de lo que se trata es de que las mismas estrategias que utilizamos para personas con discapacidad, pues las podemos utilizar para el resto de compañeros y no tienen que estar, pues eso, ¿no?, haciendo comunicaciones, desarrollando una comunicación paralela. Estrategias motivadoras, efectivamente, aunque esto, bueno, es complejo, incluso con alumnos, bueno, esto es complejo siempre, ¿no?, motivar a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, tenerlo también en cuenta, ¿no?, que esto puede ser un plus, ¿no?, a este desarrollo de la actividad física. Y bueno, el repertorio de estrategias de focalizar la atención, bueno, de lo que se trata es de intentar ir trabajando actividades que por ejemplo, pues vaya eso, de algo muy pequeño, o sea, ir trabajando primero una actividad muy simple y que luego se vaya complejizando, pero que se vaya complejizando
porque hay un desarrollo, ¿cómo decirlo? O sea, de sentido común, ¿no? Pues no sería así, ¿no? Pero que esta actividad, claro, dice, vale, pues esta actividad pues me lleva a la otra, ¿no? Claro, por ejemplo, en baloncesto, pues primero botamos el balón, claro, cuando hayamos botado el balón, ahora vamos a pasar el balón, ¿no? O sea, ese tipo de actividades. Y, bueno, fomentar el autoaprendizaje, autodesempeño, bueno, eso tiene que ver ya pues, con un trabajo más prolongado en el tiempo, o el tema de potenciar grupos de enseñanza cooperativo, esto no se puede hacer al principio, esto se hace con el tiempo. O sea, esto cuando ya hemos comprendido al alumno, ya hemos visto cómo trabaja, ya hemos visto cómo se lleva con el resto de compañeros, entonces ya se pueden desarrollar este tipo de adaptaciones metodológicas, ¿no? Echar mano de otros compañeros, que nos ayuden. Bueno, pero ya os digo que esto es con... Por eso lo separo, ¿no? Aquí, porque esto es con el tiempo, ¿vale? No va a ser al principio, claramente. Bueno, adaptaciones del entorno y el material. Pues claro, estos son una serie de adaptaciones que además casi siempre, o sea, casi siempre se necesita, ¿no? Ya sea por una discapacidad u otra, el tema de delimitar el entorno, delimitar lo que son los espacios, ¿no? Los espacios de juego, pues cuándo se sale el balón, cuándo se puede salir el balón, ¿no? Por dónde se puede correr o no se puede correr, pues eso. Por lo general, pues siempre necesitamos, pues eso, unos entornos que no sean muy grandes, unos entornos, que, bueno, yo os digo, depende de la discapacidad, ¿no? Pero por lo general, por norma general, pues cuanto más, ¿cómo decirlo? Cuanto más vigilado esté el entorno, cuando el entorno menos obstáculos ofrezca, por ejemplo, pues mejor, ¿no? Mejor para favorecer la movilidad, para favorecer la interacción, etcétera, ¿no? Bueno, materiales, bueno, la verdad es que materiales pues, puede haber de todo tipo, pero según la discapacidad pues, vamos a necesitar unos materiales u otros. A lo mejor con personas. Ya, sigo, continúo. Vale. Lo que os decía, que según el material, claro, bueno, aquí se ponen unas características, manipulativo, motivador. Bueno, el tema es que según el tipo de discapacidad pues, vamos a necesitar pues, un material u otro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a lo mejor una persona pues, por ejemplo, una persona con el autismo que por ejemplo, no sé, no le guste, por ejemplo, las cosas, esto puede ocurrir, vaya, que no le gusten, por ejemplo, las cosas de plástico, o a lo mejor los objetos que sean muy rígidos, o las pelotas que sean muy duras, entonces tenemos que utilizar un tipo de pelota más blanda, o así, ¿no? Por ejemplo, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, pero ya os digo, depende de la discapacidad, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es el entorno, cuanto más diáfano es el entorno, cuanto más delimitado esté el entorno, mejor. Yo, por ejemplo, mira, una anécdota, ¿no? Cuando trabajamos con este chaval, que os digo, en el colegio este que tenía autismo, me acuerdo que estamos en una pista, ¿no? Ya, sigo. Nada, la anécdota que os estaba contando, que, pues, por ejemplo, dábamos educación física fuera en el patio del colegio y yo siempre decía que a ver si nos podían dar la educación física dentro, porque dentro del colegio había un pabellón, ¿no? Un pabellón que está muy bien delimitado. Pero fuera, ¿qué pasaba? Bueno, pues que teníamos la pista de educación física, pero al lado una pista de tierra, luego hay otro lado con árboles y plantas, y entonces, claro, pues eso a él pues le encantaba, ¿no? Le encantaba salir corriendo, se escondía en los árboles o cosas así, ¿no? Entonces, pues, y en el aula, claro, el aula como estaba cerrada, estaba delimitada, pues tenía que pasear ahí, ¿no? Pues para que veáis. Bueno, claro, esto en el papel está muy bien. Luego hay que ver cuando ves un colegio y ver lo que te encuentras, qué materiales tienes, de qué instalaciones dispones, etc. Bueno, las estaciones de la tarea, bueno, según Mendio, pues las estaciones tienen que ir en este camino, ¿no? Bueno, pues ofrecer más oportunidades para practicar, ¿no? Para tener más oportunidades de experiencia en el aula, mejorar su competencia motriz y sobre todo también su autoconcepto bueno, y aumentar su experiencia. Bueno, realmente ofrecer más oportunidades de experiencia va un poco en la misma línea. Aquí de lo que se trata es de que, esta definición lo que nos está señalando es que el alumno tiene que trabajar en la aula de educación física. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, el alumno en la aula de educación física tiene que estar trabajando en base a unos contenidos para alcanzar una serie de resultados. ¿Vale? Y teniendo en cuenta sus propias características. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede conseguir esto? Bueno, ya.
Ya no digo nada, ya sigo directamente. ¿Cómo se consigue esto? Pues diseñando actividades con varios grados de dificultad y niveles de ejecución, diferentes actividades, pues, que te permitan, diferentes actividades que permitan hacer desarrollar diferentes capacidades, diferentes formas de ejecutarlas, de desempeñarlas. Bueno, actividades con pequeño grupo, gran grupo, incluso a lo mejor alguna actividad se puede hacer de manera individual, ¿no? Incluso. Bueno, propone actividades de libre elección. Bueno, esto es más complejo. Proponer actividades de libre elección, sí que dentro de estas actividades tendríamos que tener un elenco de actividades, un grupo de actividades que se podrían desarrollar, ¿no? Con el grupo y que se podrían elegir, ¿no? Pero no cualquier actividad. Bueno, recoge la programación, las actividades a realizar, claro, esto tenerlo perfectamente planificado, ¿no? Y bueno, esto sí que me parece muy, muy importante, el tema de que las actividades supongan un reto. Fijaos lo que decíamos antes en la perspectiva del déficit, al final, como pensábamos que la persona tenía etiquetamos a la persona con esta discapacidad, entonces esta persona no podía, o sea, nuestros pensamientos, nuestros prejuicios iban de manera que delimitábamos la capacidad de esta persona. Pero tenemos que ver lo contrario, o sea, tenemos que ver qué capacidades tiene y que esto, y lo que vayamos a trabajar con ella sea un reto, o sea, suponga un reto y suponga un avance más en este aprendizaje, ¿no? ¿Vale? Y no tanto desde la perspectiva del déficit de, bueno, vamos a hacer algo que no nos haga daño, que lo pueda hacer, ¿no? Pero claro, al final, si siempre le estamos dando actividades que puede hacer, actividades que no suponen ningún reto, al final se va a aburrir. Y eso también, bueno, pues tiene efectos negativos, ¿no? En la percepción, el autoconcepto del sujeto. Bueno, respuesta a la diversidad dentro de lo que sea el desarrollo profesional de los docentes dentro del centro escolar, ¿no? Ya nos vamos del aula a ver de qué manera esta organización escolar, esta organización del centro, ¿no? De los docentes, pues puede dar respuesta a esta diversidad. Bueno, flexibilidad, creo que ya lo hemos visto, ¿no? O sea, se tiene que tener en cuenta que el currículum e incluso la organización del centro tiene que ser flexible y adaptarse a estas necesidades que pueden ir surgiendo, que a lo mejor no hemos previsto a la hora de realizar la concreción del currículum al inicio del año y luego pueden ir surgiendo, ¿no? O sea, el centro escolar tiene que estar, pues eso, expuesto a cualquier cambio, ¿no? Funcionalidad, pues eso, que tienen que ser, o sea, tienen que valer. Lo que vayamos a hacer tiene que producirse un cambio. Tiene que producirse un cambio, o sea, no hacer cosas por hacer, ¿vale? Sino, y eso, ¿no? Y no hacer cosas porque decimos, bueno, pues esto se supone que lo hay que hacer, vamos a organizarnos así, sino decir, vale, nos vamos a organizar de manera que esto va a tener un resultado, va a tener un resultado positivo en el conjunto de decisiones que tomemos, ¿no? dentro del centro escolar. Bueno, esto lo que nos viene a decir es que, pues eso, realmente la funcionalidad es un paso más de la flexibilidad. O sea, no tenemos que ser tan rígidos, sino que tenemos que ser resolutivo, ¿no? Que también es un sinónimo, resolutivo, ¿no? A la hora de tomar decisiones, ¿no? Y de desarrollar acciones. Bueno, la participación tiene que ser global. O sea, todos tenemos que participar de todo, ¿de acuerdo? Y no hay nadie que se pueda quedar al margen. O sea, tanto en el desarrollo de una serie de valores, de un ambiente de centro, como a la hora de atajar algunos problemas con el tema de la discapacidad en el aula, todos tenemos que participar. Y bueno, y para esto, pues efectivamente no queda otra que establecer comunicación entre los docentes y también con los docentes y familiares, el resto de comunidad educativa. ¿Cómo se consigue esto? Esta comunicación, pues se consigue dando espacio, dando tiempos a los docentes dentro de sus horas de trabajo para que puedan juntarse y trabajar sobre esto, que es una de las cosas que ocurre, que en el centro vamos a dar clase o a las reuniones con el director y poco más, ¿no? Necesitamos espacios donde podamos conversar, podamos reflexionar sobre todas estas cosas que ocurren y poder dar soluciones, ¿no? ¿Esto con qué se relaciona? Se relaciona de manera directa con el tema de las comunidades de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero además de manera directa, vaya. Bueno, creo que ya acabamos. Bueno, aquí una distinción, centro educativo versátil, tradicional,
bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Centro abierto o cerrado, participación, o cada uno hace lo que le da la gana, un currículum diverso, flexible y abierto, un currículum rígido, metodología centrada en el alumno o metodología centrada en un alumno medio, ¿no? Variación continua, bueno, pues la diferencia, ¿no? Que nos podemos encontrar en un centro u otro. Bueno, pues completamente flexible, rígido, enseñanza en equipo. Claro, fijaos esto, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre una enseñanza y un aprendizaje en equipo, ¿no? De todo el equipo docente o cada profesor que va por su lado, ¿no? Lo típico, ¿no? Cada profesor tiene su librillo, ¿no? Pues cada uno hace lo que puede y entonces nuestra aula se convierte pues, en un compartimento estanco y cerrado que no se abre al resto y no podemos aprender los unos de los otros, ¿no? Pues, la idea es abrir este aula, abrir lo que ocurre en el aula y tener espacio para poder reflexionar sobre esto que está ocurriendo. Bueno, diversidad de espacios, universidad, pues esto ya también depende del centro, depende de los años que tenga el centro, depende de los espacios que haya, etcétera, etcétera. Claro, abundancia de recursos para el aprendizaje, claro, pues eso sería lo ideal, pero la realidad es que luego, pues, de que si falta esto, que si no tenemos este tipo de recurso que haría falta, que si no hay dinero para comprar tal, bueno, eso, claro, todo esto hay que luchar luego con la realidad, ¿no? Esto es lo ideal y luego, pues, la realidad, pues, diferente, ¿no? Vale. Nada, cambio. ¿Cómo se puede producir estos cambios? Bueno, Invernon, sobre todo JetBrains, también han trabajado mucho el tema del cambio en el centro para la mejora de la calidad de la enseñanza, ¿no? Y bueno, pues ¿qué cambios, qué podemos cambiar? Pues esto, cambiar la cultura, la cultura colaborativa de la comunidad educativa, ¿no? Ante esta cultura individualizada, ¿no? De cada profesor o va por su lado y hace lo que puede y como puede, pues intentar, bueno, pues desarrollar una serie de relaciones, ¿no? Relaciones colegiadas, ¿no? Relaciones profesionales, cooperativas, ¿no? Para hacer frente a todo esto que nos ha pedido, ¿no? Atención a la diversidad, educación democrática, tolerante, etcétera, etcétera. Fíjate, esto es muy importante y esto es un tema que se lleva tocando hace tiempo, ¿no? El tema de la investigación en la práctica docente, pero no llega a cuajar, no llega a desarrollarse, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, por un lado, porque no se dan los aprendizajes necesarios en las universidades, ¿no? De cómo este docente se puede convertir en un investigador de su propia práctica y luego, por otro lado, porque a los docentes que están, bueno, pues tampoco no se motiva esto. Pero yo es un tema que sí que le doy bastante vuelta, ¿no? A este docente que está en su aula y que puede aprender y puede investigar sobre su propia práctica y encontrar soluciones a su propia práctica, aplicarlas y luego también compartirlas con el resto de compañeros, ¿no? Que esto es lo que tiene que ver el docente investigador. Pero ya os digo, es una cosa que no se trabaja mucho y que sí que hay que darle más ímpetu. Aquí no lo vamos a ver más, o sea, esto además es como otro elemento aparte, ¿no? De investigación, de desarrollo, etcétera, etcétera. No nos podemos meter con esto. Si alguien tiene más interés, pues le puedo pasar algo más de información, ¿vale? El investigador docente, ¿no? Bueno, pues a tener una capacidad reflexiva y crítica, claro, la capacidad reflexiva y crítica funciona si me puedo juntar con el resto de compañeros y podemos hablar sobre la práctica. Y la reflexión y crítica, si no es imposible. Si yo solo reflexiono para mí mismo, es lo que se ha hecho siempre. O sea, la idea es, pues eso, abrir nuestra aula, tener espacios para compartir con los compañeros y que esto pues, sea una realidad. Y luego la autonomía del profesorado. Bueno, esto tiene que ver también con la capacidad que tenga el profesorado para poder decir, bueno, voy a hacer esto en el aula, voy a tomar esta iniciativa, voy a desarrollar esta innovación o voy a cambiar estos contenidos. Lo que ocurre es que, pues eso, ¿qué ocurre a los profesores? Porque pues muchas veces, pues eso, los tiempos que tenemos que evaluar, que tenemos que hacer esto, que tenemos que seguir el currículum y al final, pues la autonomía se centra en seguir el currículum y eso, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos el semestre pasado sobre los diferentes deportes, ¿no? Pues qué maravilloso sería, bueno, a lo mejor vosotros lo podéis hacer, ¿no? Es decir, bueno, pues en vez de seguir el currículum normal, pues voy a intentar seguir un currículum centrado en los deportes y vamos a hacer, no sé, otra cosa que se me haya ocurrido, deportes alternativos. Claro, esto a lo mejor podéis hacer una unidad didáctica o un apartado, pero a lo mejor no podéis todo el curso trabajar con esto. ¿Por qué? Pues porque directamente luego van a pedir, ¿no? Van a evaluar y van a decir, bueno, ¿usted qué ha hecho? ¿Cómo ha evaluado a los estudiantes? ¿Qué contenidos ha dado? ¿No? Entonces, la autonomía, pues al final, está siempre muy restringida. Bueno, nada. Bueno, obstáculos para esta cultura de la innovadora. El individualismo, que es una cosa que
que la arrastramos desde siempre en los centros escolares. Bueno, pues la colegialidad artificial, un trabajo en grupo que no es en grupo, ¿no? Que es que te han obligado a trabajar en grupo, pero al final lo que haces es hablar y quejarte de lo que sea, y al final pues no hay un trabajo en grupo en sí, ¿no? Sino hay pues eso, bueno, una actividad obligatoria, ¿no? Que hay que hacer. La balcanización, esto es un tema que se habló mucho en los 90, la balcanización habla de, bueno, jolín, la balcanización viene por lo del conflicto de los Balcanes. Los Balcanes es una zona en Europa que ahí había diferentes países, Macedonia, eh, Serbia, Montenegro, Croacia, etcétera, ¿no? Y entonces ahí pues tenían un conflicto muy feo, un conflicto social y cultural muy feo, y entonces ahí cada uno pues iba a su lío, ¿no? Y no se querían, ninguno de esos países quería relacionarse con el otro. Por eso se llama lo de la balcanización, ¿no? Donde lo que ocurre es que dentro de un colegio pues nos juntamos con los compañeros del curso o con los compañeros de ciclo o con los compañeros con los que mejor me llevo, y entonces hacen esos grupillos y ya no me relaciono con el otro. Bueno, me relaciono con el otro por hola, ¿qué tal? Hoy va a llover, ¿no? Para comentar esas cosas, pero no nos relacionamos para tratar asuntos pedagógicos. Y bueno, la proyectación de colectivo, bueno, esto tiene que ver con tratar a los docentes como si fueran, pues eso, sí, como si fueran trabajadores burocráticos que lo que tienen que hacer es llenar una serie de papeles y, bueno, y se mata esa creatividad, ¿no? Y esa innovación. Solo simplemente esto, bueno. Vale, uy, me creía que iba más, por eso me estaba dando prisa. Nada, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí vamos a ver sobre el tema, ¿no? Bueno, de cómo intentar, cómo conseguir procesos inclusivos dentro de nuestra aula o esas comunidades inclusivas, ¿no? Dentro de la escuela, ¿no? Y de lo que sería esta comunidad escolar. Nada, como resumen un poco de todo esto, bueno, creo que ha sido un resumen, creo que ha sido un recorrido largo, ¿no? Bueno, realmente eso, ¿no? Como resumen, bueno, por lo que hemos visto, que la inclusión es un tema que tiene muchos puntos muy bonitos, muy maravillosos, con los que todos estamos de acuerdo. Seguro que si comentamos esto con cualquier persona dirá, pues sí, pues estoy de acuerdo, claro que sí. Pero luego, a la hora de llevarlo a la práctica, nos encontramos con un montón de hándicaps, ¿no? Nos encontramos con un montón de obstáculos, de problemas, que además son problemas que dices, pero ¿en serio seguimos con esto? Y bueno, y son problemas que tienen que ver son obstáculos que tienen que ver un poco pues, con todo, ¿no? Con la cultura del centro, con la micropolítica de las relaciones entre los docentes, que tiene que ver también pues, con la concepción de los padres o con la voluntad de los padres, ¿no? Para involucrarse en determinados procesos, y luego pues eso, con los recursos, sobre todo con los recursos, ¿no? Con los que contamos, que muchas veces pues son escasos, ¿no? O llegan tarde los recursos, ¿no? O así. Entonces, nada, bueno, lo que hemos visto aquí, tomárselos un poco como, bueno, esto es como el contenido teórico, ¿no? De todo el tema de la inclusión. Y también yo siempre digo que esto hay que pensarlo, bueno, desde la propia práctica y ver, ¿no? Y reflexionar sobre esto y ver qué cosas podemos empezar a cambiar. No sé si lo comentaba ayer, ¿no? Del tema de la inclusión, bueno, es algo que hay que alcanzar, ¿no? Y ver qué cosas podemos cambiar en nuestra práctica cotidiana, pues para poder ir avanzando hacia esa meta, ¿no? Que ya os digo que, y fíjate que seguimos investigando y hay muchas cosas que se saben, pero claro, al final, ¿con qué nos topamos? Pues nos topamos con una organización escolar, con un currículum, sobre todo con unos elementos burocráticos que, entre otras cosas, ¿no? Pues que hacen que todos estos cambios se produzcan pues, lentamente o que haya cambios que no se produzcan, ¿no? Directamente. Por ejemplo, algo que sabemos que es bueno, que los docentes tengan espacios para relacionarse y para tratar sobre asuntos pedagógicos del centro. Pues eso es algo que no se da. Tenemos horas para ver la evaluación, tenemos horas para esto y lo otro, pero luego para tratar de asuntos, de problemas que tenemos en el aula, para tratarlos entre todos, no hay unas horas para eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo como otros cualquiera, como otro ejemplo, ¿no? que podemos dar. Así que nada, bueno, antes de enseñaros la actividad,
Nada, si tenéis alguna, bueno, no sé, cualquier pregunta de todo lo que hemos visto,